El informe, periodismo científico. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión del Informe Entrevista. Yo soy Wilber Monterrosa y en esta ocasión me acompaña el psicólogo Mauricio López, quien es especialista en temas, por ejemplo, de ira. También ha trabajado con terapia grupal, entre una amplia experiencia que tiene él manejando, por supuesto, el área de la psicología, y a quien le damos la más cordial bienvenida por hacernos un espacio en su agenda para hablar con el informe. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. El espacio ojalá sea de bastante provecho. Hay un montón de temas que se pueden comprender que yo estoy seguro va a ser útil para las personas. Muy bien, licenciado, hemos platicado fuera de grabación en este contexto de la pandemia COVID-19 y que nos tiene a todos pues en una cuarentena domiciliar. Se han disparado los índices de ansiedad, de violencia y de depresión. Entonces, sobre estos temas vamos a platicar en los próximos minutos. Comencemos con el tema de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y cómo el encierro domiciliar, esta cuarentena domiciliar, puede generar en las personas estos síntomas o incluso derivar en trastornos de ansiedad? Sí, sucede que el encierro es algo para lo que el ser humano no está diseñado. Y es cierto que se puede adaptar. Tenemos el caso de los presos, por ejemplo, que llegan a tener rutinas, llegan a acostumbrarse a ese estilo de vida y hasta pueden hacer muchas cosas productivas. Pero a lo largo de la historia hemos sido conquistadores, hemos sido nómadas, hemos sido aventureros, y decirle a alguien que va a pasar encerrado y más proveniente de un otro, o sea, de un externo, una autoridad que está diciendo te vas a quedar encerrado, es algo que a las personas no les viene bien. Por eso hay muchas reacciones. Se puede reaccionar con hostilidad, se puede reaccionar con desesperanza, que viene siendo como una tristeza. Y esto después viene en estas otras características o síntomas que estábamos hablando en otras cámaras. En este caso la ansiedad no es la excepción. Partiendo de la idea de que el ser humano no tolera aquello que no entiende, o sea, el cerebro está diseñado para solucionar problemas y siempre está intentando comprender todo lo que observa a través de los sentidos, en este caso de la vista. La tolerancia a la incertidumbre es algo que está ahorita a prueba de fuego. Tolerar la incertidumbre es un factor clave ahorita, pues, para poder lidiar con la ansiedad. La ansiedad viene cuando nos enfrentamos a cosas desconocidas, cuando sentimos miedo, cuando estamos preparados para pelear o para escapar. Y ahorita pues no hay donde más alguien pueda ir, solo está la casa, a lo mucho recorrer el patio, y pues hay gente que se está tomando ir al súper como la única diversión que tiene, o irse a dar una vuelta por ahí en el carro, si es que lo quiere. Pero la ansiedad ha venido como una respuesta sensible, natural, a un estímulo, que en este caso el estímulo es el encierro. Y el encierro implica que alguien va a estar aburrido buena parte del tiempo. Y el aburrimiento es una sensación tediosa. A nadie le gusta estar aburrido. Estamos también pagando las consecuencias de estar en medio de una cultura que está mal acostumbrada al entretenimiento. Es decir, luego del trabajo, muchos lo que están pensando es qué voy a hacer el fin de semana, qué voy a hacer en la noche, a dónde voy a viajar el domingo. Es decir, muchos están pagando las cuentas de no haber tenido un buen plan de vida. Es decir, no hay proyectos, no hay algo propio, todo es trabajar y entretenerme. Es una monotonía que pues ahorita se ha quebrado. Si estoy en mi casa, si no teletrabajo, ya no tengo ese protocolo de salir de casa, regresar y descansar, sino que la sensación de reposo ha estado ahí, o sea, la mente está más relajada. Y cuando alguien se aburre, viene también ansiedad. Es decir, ¿qué hago ahorita?
esa pregunta de ¿y ahora qué? Y ya no hay distracciones, o sea, ya no hay una cuestión externa que me esté dando, sino que el hecho de que pierda favor. Pero aquí es cuando uno tiene que aprender a ver estos asuntos como un reto, no como un problema. Y parte de eso es estimular también la creativa, es decir, hacer un buen plan, una planificación y saber ejecutarlo. Porque al fin y al cabo esta cuarentena no va a ser eterna. Ya pasó poco más de un mes sin que nos hayamos dado cuenta, pasó extremadamente. La va a seguir como siempre. Y hay personas que ya se están mal acostumbrando a la cuarentena, porque la están viendo como una vacación. Y están nerviosos, están tomando una semana libre, una semana en la que la productividad, están conscientes que son productivos, pero cualquier persona se aburre de una vacación, aunque estén en una isla paradisíaca. La vacación, podemos caer en lo mismo. O sea, el aburrimiento en sí es una sensación. No pensemos cuando alguien tiene que ir a hacer una larga fila en el banco solo para cambiar un cheque, hacer una fila en el supermercado solo para comprar una cliente. Es decir, el aburrimiento es algo que hay que saber esperar, tenemos que saber a vivir. Mauricio, estamos hablando de la ansiedad, pero ¿qué pasa a nivel de nuestro cerebro cuando esto se puede volver un trastorno, ¿no? Es decir, repercutir en insomnio, hipersomnia, agorafobia, claustrofobia, producto, ¿no?, de todo este encierro. ¿Qué pasa a nivel cerebral? ¿Cómo lo manifiesta nuestro cuerpo? ¿Y cómo podemos comprender qué es lo que nos está pasando? Sí, sucede que en el cerebro tenemos algo que se llama amígdala, que es como, por así decirlo, el cerebro reptiliano. O sea, es la parte más primitiva que tenemos. Cuando escuchamos un sonido fuerte, cuando escuchamos, cuando vemos algo como una sombra o cuestiones así que la vemos como amenazante, esa parte del cerebro se activa. Entonces nos preparamos como que hay una amenaza. Y si hay una amenaza, la vida está en riesgo. Es decir, desde que la vida está en riesgo, uno ya está en un modo defensivo. Ya eso que nos sirvió antes para sobrevivir, esa cuestión tan primitiva que es luchar o escapar, todavía la tenemos. Es como que en esa parte del cerebro, haga cuanticaso que hay un cavernícola que aprieta el botón como un garrote cada vez que hay una amenaza. O sea, uno pierde su parte racional. Y cuando se pierde la parte racional, deviene en este conjunto de síntomas, que puede ser, por ejemplo, la dificultad para dormir, porque uno está pensando más en el día de mañana, quiere anticiparse al futuro, y es peor cuando las personas no tienen mucha confianza en sí mismas, es decir, se vuelven dependientes. Y esto genera muchos conflictos familiares en el encierro, porque las personas se malacostumbran a qué van a hacer mis padres o a qué va a hacer mi pareja. En algunos casos, en los adolescentes, mis padres qué van a hacer por mí después. Hay una desesperanza, hay un temor. Y el problema es, voy a poner el caso de los que padecen de fobia social. O sea, son personas que les da miedo exponerse, les da miedo que los critiquen, son bastante sensibles a las opiniones ajenas. Y resulta que hoy con este encierro están prácticamente en el cielo. O sea, ese riesgo de salir y exponerse ya no está, simplemente tienen que quedarse en casa. Tal vez no están ahorita desarrollando un insomnio o una claustrofobia en sí, pero mal acostumbrándose a esta cuarentena van a tener dificultades para volver a adaptarse a la vida cotidiana. Y en ese caso sí, van a estar viviendo en ese modo de alerta que usted había hecho en esa pregunta. Y pues con el caso del sueño o incluso el apetito,
gente que está comiendo más y que están encerradas. La ansiedad buscan eliminarla de maneras muy poco producentes. Una es viendo demasiadas series en Netflix, en otras comiendo demasiado, en otras pasan demasiado tiempo dormidas o incluso demasiado tiempo viendo el celular. Y la ansiedad como tal es también incómoda, pero también se ha perdido de vista que la ansiedad hay que saber tolerarla. Muchos no toleran la ansiedad como tal y están tan preocupados por cómo eliminar la ansiedad que paradójicamente siguen estimulando la ansiedad. Es decir, algo así como que ansiedad llama ansiedad. No encuentran una manera apropiada de darle un alto a esa sensación de malestar y por eso llegan a tener a veces ataques de pánico, que muchas veces se confunde con ataques al corazón. Y creo que es una muy buena idea en esta época, es algo que le recomiendo mucho, tener un mejor conocimiento, hacer introspección, porque nuestros conflictos de personalidad, perdón, no, nuestros conflictos que hemos venido arrastrando desde la infancia o adolescencia, pues se empiezan a exacerbar. Es decir, ahora tenemos el tiempo para vivir con nosotros mismos. A veces la gente quiere distraerse de uno mismo y cuando ya se encuentran en la soledad, pues resulta que no se toleran. Uno olvidó ser su propio aliado, su propio mejor amigo, su mejor compañía, pero hoy que ya no hay de otra, pues ni modo. Tienen que saber vivir consigo mismos. Y eso también desencadena ansiedad. O sea, no tolerar mi propia compañía genera ansiedad también, más allá de que haya una cuarentena. En el caso de la violencia, estamos viendo también que se han disparado no solo en El Salvador, sino hay muchos casos en otros países donde se han disparado los índices de violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa entonces? Es decir, ¿es derivado de esta situación que hemos hablado una manifestación violenta contra los miembros de nuestra familia? Y me preocupa sobre todo pensar en niños, mujeres y ancianos, que son los sectores más vulnerables ante esta situación, ¿no? Y que en algún momento su escape o su descanso era que el agresor o el potencial agresor salía de casa, no estaba en casa, pero ahora todos están ahí. ¿Qué está pasando a nivel psicológico para que estas manifestaciones sean más recurrentes y sobre todo más peligrosas? Bueno, ahí hay mucha tela que cortar. Solo con esa pregunta podemos llevarnos todo una entrevista de 2 horas mínimo. Empecemos por lo más fácil, donde hay ahorita familias violentas, pues siempre han sido violentas, siempre han padecido ya sea golpes o violencia psicológica. Pues hoy que hay más tiempo para ser violento, lo van a aprovechar para eso. Pero creo que el estrés es algo que tiene mucho que ver ahí. Hay personas que ante la frustración, ante el ya no poder tolerar el encierro, pues lo que hacen es descargar con la otra parte. Y siempre el agresor va a escoger a alguien que lo vea como una víctima, alguien que lo vea como un objetivo fácil. Y pues digamos, si hay un hombre que mide 2 metros, es corpulento y tiene la par a un anciano, a un niño, a una mujer, pues no va a tardar mucho en ejercer su poder en esa relación que tienen. Siempre saben elegir a quién pueden lastimar o a quién no. También hablemos de algunas madres o padres que aplican la misma cantidad de violencia en sus hijos. Cuando ya han agotado recursos, cuando no saben cómo contenerlos, cómo hacer que se duerman, cómo hacer que estudien, apelan a los golpes. Una de las razones por la que también se ha exacerbado es porque la violencia es un mecanismo fácil y rápido. Es decir, si le pego a alguien, no va a pasar mucho tiempo para que me haga caso. Desafortunadamente funciona y por eso es que lo usan. Incluso hasta los que no tienen un historial de violencia lo pueden hacer, porque saben que es efectivo. Que es dañino, pues sí, estamos todos de acuerdo, pero es algo que y se lleva a
el no saber qué hacer, el no tener un buen plan. Nos ponemos en un modo caprichoso en el que yo solo quiero que las cosas me salgan y si no me salen, tengo que buscar al culpable. A veces cuando la gente no haya a quién echar la culpa de algo, van a buscar con quién hacerlo. Eso se lo pueden inventar. Tenemos, en ejemplo, en la historia, cuando hubo un momento que pasaron a atacar a los judíos, empezaron a buscar culpables. Entonces, estamos repitiendo la misma historia. Siempre hay alguien que tiene que pagar las cuentas. Y en este caso, lamentablemente, es en la casa. Y pues tal cual se menciona, la tendencia es que un hombre le pega a una mujer. Pero hay una violencia que es más invisible o más sutil, que es la psicológica, y que la practican tanto como mujeres. Tampoco es de estar como villano al hombre. Porque, Claro. desde comentarios como, si haces todo lo que yo te digo, siempre te voy a querer, o si de verdad me querés, tenés que hacerme caso, o a pesar de cómo sos, yo igual te quiero, que son palabras bien fuertes, pero muy sutiles. O sea, día me están ejerciendo violencia psicológica, porque la manipulación funciona de una manera muy camuflada. Eso no deja de ser violencia, porque se trata de una especie de lavado de cerebro que se le hace a la otra parte, diciéndole que tú dependes de mí, tú sos un miserable y yo tengo que estar a la par tuya para cuidarte. Entonces fabrica un lazo de codependencia. Entonces, no todo es la imagen estereotipada de un hombre que tiene una mujer de brazo, está peleando, de la mamá con un cinchazo muy fuerte a su hijo. La violencia no es solo física, sino también por palabras. Yo creo que puede llegar a ser más peligroso que usar los golpes. No puedo dejar de obviar esta pregunta porque me he encontrado en muchísimos casos en este ejercicio periodístico en el cual me relatan que los agresores o la persona que detenta la violencia siempre se justifica y dice: yo así nací, yo así soy, no voy a cambiar, aguantame o aceptame porque yo así soy, y ni modo, así va a ser. ¿Qué poder ante este argumento que presentan estas personas con perfil agresor? Bueno, el perfil agresor es todo un caso. Desde amenazarlo, desde denunciarlo, de ponerlo preso, no siempre cambian, porque es algo de la estructura de personalidad. Digamos el caso de un psicópata, del perfil impulsivo, del perfil manipulador. Estas personas viven de esa manera, tienen a veces un estilo de vida parasitario, y puedo asegurarle que por más que se le intenten hacer una u otra intervención, ya sea por un psicólogo, un psiquiatra o encerrarlo en una prisión de máxima seguridad, los procesos de reeducación no funcionan, porque ellos así son. Hay componentes genéticos y ambientales que así los han formado. Por eso es que lo mejor que se puede hacer en estos casos es mantener la distancia. Pero cuando alguien ha tenido un historial de violencia intrafamiliar, la tendencia es que la persona que vivió en un hogar conflictivo en el que se practicaban golpes, insultos, la tendencia es que va a volver a buscar algo con el que pueda repetir ese patrón. De nada sirve hacer campañas para que alguien vaya a denunciar a un agresor si de todas maneras las personas así los buscan. Quiere decir que hay hombres o hay mujeres que buscan una pareja justamente que sean agresivos. Y aquí da igual que antes se hayan hecho campañas de concientización. Es porque así aprendieron ellos a recibir amor. Una especie de amor patológico, por supuesto, porque han asociado a que si me pega, yo le importo. Y desde que alguien piensa así, un
un juego en contra de nosotros. Y digamos que al final esa persona se logró separar del agresor. El día de mañana que esté en la cárcel, ¿qué hace? Pues se buscan a otro agresor. He tenido pacientes que sus 3 anteriores parejas eran maltratadores. Cuando están en terapia terminan con la pareja agresora, pero al pasar del tiempo vuelven a buscarse a otro. Entonces se queda corta la parte de la ley. O sea, no es algo que vaya a dar la mejor solución de todas. Lo mejor aquí es saber tratar los personales de uno y evitar ese tipo de personas. Pero el perfil agresor ya tiene ese componente en su personalidad. Necesita siempre buscarse a una parte con la que él pueda desencadenar su parte violenta. Es como un asaltante. El asaltante siempre va a seleccionar a aquella víctima que sea más vulnerable, alguien que sepa que no se va a defender o no va a poner mucha resistencia. Entonces, estas personas que tienen este perfil agresor tienen la razón cuando dicen que así son, que no van a cambiar por una cuestión interna genética, o es únicamente por una cuestión volitiva, es decir, solo es porque ellos así lo disponen de una forma de manipulación y saben en qué momento actuar, o es una mezcla de las dos. Es la pregunta del millón. Si digo que es genético, los ambientalistas me van a dar con todo diciéndome que hay también ambiente. Si digo que todo es ambiente, los que apoyan los genes van a hacer lo mismo. Es bien difícil. Yo me atrevo a decir que siempre depende. Influyen las dos variantes. Digamos que ellos tienen razón cuando dicen así son, es cierto. Pero justamente porque tienen razón, tienen que tener la madurez, la humildad para modificar. Claro. Es decir, tener la razón no significa que yo tengo licencia para hacer lo que se me dé la gana. Me acuerdo de hace unos años que tuve un paciente que tenía diagnóstico por un psiquiatra de personalidad bipolar. Cuando él entraban ataques de violencia hacia la mujer, y cuando ella intentaba controlarlo, él le decía, y que no sabes pues que yo soy bipolar. O sea, sí, tiene razón en que es bipolar, pero eso no puede ser un justificante para cometer actos irresponsables. Uno, pues sí, desafortunadamente, tiene que aprender a vivir con los recursos con los que ya vino a este mundo. Es como que yo diga, solo porque yo soy calvo puedo hacer esto o lo otro. No, eso. Entonces, en el caso de las personas agresivas, pues aplica la misma lógica. Solo porque dicen que así son, que no tengan habilidades que puedan reforzar, que puedan aprender a controlar sus impulsos, que aprendan a conocer más sobre sus talentos, sobre sus limitantes, y que los justificantes que ellos se ponen son maneras de manipular tal cual. Porque siempre la salida fácil es decir que es culpa de mis genes o es culpa de cómo me criaron, pero lo que están entre líneas es, yo no quiero cambiar, no quiero hacer el esfuerzo de tener que lidiar conmigo mismo, mejor que me aguante. Es una manera muy irresponsable de vivir. Y es difícil. Están justificando su actuar violento de forma muy consciente. Correcto. Y, o sea, no los culpo. O sea, si es incómodo saber que alguien no tiene ese control, nadie elige nacer de una u otra forma, pero es un pequeño sacrificio o un gran sacrificio el que deben hacer, que es darse la tarea de darle frenos a su temperamento, porque aquí muchos confunden temperamento con carácter. Correcto. El agresivo siempre dice, es que yo tengo un carácter muy fuerte, yo no me dejo de nadie. No, eso es mentira, eso es el temperamento. Y tienen un carácter débil. El carácter fuerte es aquel que logra contener su naturaleza, su parte genética, porque el temperamento es lo que heredamos. Yo puedo ser alguien muy irritable, alguien que tiende a tener poca paciencia, alguien que quiere las cosas para allá, pero mi carácter es lo que me permite
poner ese freno de mano. Y ese es el carácter fuerte. Decir lo primero que se me viene, solo porque lo quiero decir, eso es tener un carácter débil, porque no me estoy permitiendo tener un filtro ni ser prudente con mis palabras. ¿Me explico? Correcto. Bien, Mauricio, para entrar a nuestra fase final, hablemos de la depresión. La depresión sabemos que es una situación psicológica, ¿no?, que afecta a muchas personas y que a veces se confunde con estar bajo de ánimos, y que las personas a veces, en su afán de ayudar, le dicen al otro, no, hombre, ya te va a pasar, échale ganas, vos lo que pasa es que no te querés esforzar. Pero hay un cuadro clínico detrás de esto, hay un factor psicológico que debemos comprender y entender. ¿Qué pasa la persona que ha sido diagnosticada con depresión? Entonces, ¿cómo podemos ayudarles a estas personas a través de la información? ¿A dónde ellos pueden acudir en este caso? Y a lo mejor en esta cuarentena puede que lo estén pasando ellos solos en su casa. Puede ser que a lo mejor esta situación ha venido a agolpar a aquellos detonantes que les generan aún más ese cuadro de depresión. Sí, a ver, la depresión en sí no la podemos calificar como buena o mala. De hecho, hay contextos en los que deprimirse es bueno, entre comillas. Supongamos que el día de mañana a alguien se le murió un ser querido. Lo normal es que haya una depresión, en el sentido que los ánimos están decaídos, está llorando, está pasando un proceso de duelo y está aceptando la realidad, aceptando que pues ya la persona se marchó al otro mundo y pues esa es una etapa de malestar, de frustración, de algo de irritabilidad, y está bien. Es una depresión que ahí está y va a desaparecer de manera paulatina. No necesariamente es de ir al psicólogo ni de usar fármacos mediante la ayuda de un psiquiatra. Hasta ahí todo bien. El problema es cuando la depresión se hace crónica o cuando no hay aparentemente una base racional, que es el caso de gente que ya se le murió un ser querido pero nunca salió de esa depresión. Andan irritables, andan amargados, andan poco creativos. Las cosas que hacen siempre las hacen en automático, ya no son como antes. Esa es una especie de depresión crónica en la que es necesaria la ayuda de un profesional, o que la persona sepa tomar otras medidas que le permitan salir de eso. Aunque más en el contexto de la cuarentena, la depresión podemos decir que es una reacción a un duelo. O sea, es un duelo que a uno le quiten el estilo de vida que tenía. Pues si antes yo estaba acostumbrado a irme casi todos los días a un centro comercial o a ver a mis amigos, y más para personas que los amigos eran su familia más cercana, hoy se los han quitado. Es un proceso de duelo, es una depresión que se puede entender. Pero también están las otras variantes en las que alguien ha tenido ciertas malas experiencias en la infancia o en la adolescencia, y este tipo de fenómenos está siendo el gatillo de esas depresiones. O sea, la depresión es una reacción a algo del pasado que hoy se está reactivando, es como un asunto pendiente. Y no, la depresión no se presenta igual para todos, no necesariamente hay un ánimo caído. De hecho, algunos andan más hostiles, andan más pleitistas, andan metiéndose en problemas y se les ve muy irritables, como que se enojan por cualquier cosa. Hoy en redes sociales eso lo he visto cuando el gobierno comunica algo, o sea, todo el mundo publica sus cosas en el muro del Facebook. Todos son insultos, todos son que voy a bloquear a o no puede ser que mis papás piensen de esta manera, o no puede ser que mis amigos no me estén apoyando. Es decir, hay una gran histeria colectiva que se puede dejar ver en las redes sociales, que creo que en algunos sí les delata ciertos síntomas de depresión, porque ante la perspectiva de que no hay con quién
descargar, si lo hacen. Un ejemplo perfecto de eso es Twitter. Es una aplicación que yo recomiendo no usar en ciertos contextos porque uno se contamina de lo que ve y eso no ayuda a salir de una depresión. Porque en Twitter lo que ofrece es que alguien está compartiendo con otro pero sin dar la cara, sin la cuestión incómoda de que lo tengo a la par, que nos vamos a ir a los golpes o que me puedan ignorar, sino que las palabras ahí quedan impregnadas y pues las palabras ahí están escritas. No es como que ahorita usted y yo estamos hablando, o sea, de esa entrevista la gente se va a olvidar en un tiempo. Diferente es que la entrevista esté escrita por ahí en algún periódico. Eso marca la diferencia. Entonces, ese tipo de aplicaciones no son nada recomendables, al menos desde mi perspectiva profesional, porque hace que irritabilidad o frustración aumente. Además que no necesariamente es terapéutico sacar la ira, porque hay gente que siempre la está sacando. Se supone que si lo descargué es para quedarme tranquilo y que hasta ahí muera. Pero alguien que de manera definitiva pasa sacando ira o solo pasa llorando, eso ya no es terapéutico. De hecho, ya se pierde sensibilidad y se hace normal. O sea, está enojado, ya lo naturalizó y así empieza a vivir. Ya no es algo que se vea como un problema. Ok. Bueno, es muy importante tener esta perspectiva, licenciado, para que nuestra audiencia, lo que van a ver esta entrevista o la van a escuchar a través de Supernova Radio, puedan comprender y tener un panorama más amplio, más profundo de la depresión, la violencia, la ansiedad, no solo en este contexto, sino qué vamos a hacer después de que esto pase, porque esto no va a ser eterno. Pero eso va a ser un momento en el cual lo vamos a abordar en una nueva entrevista. Así que quiero agradecer su tiempo, sus conocimientos, por brindarnos este espacio para el informe. No, muchas gracias a ustedes y pues esperemos que eso tenga una pronta solución. No hay que hacer un teatro de esto, se puede arreglar. Muy bien. ¿Dónde lo pueden contactar las personas que van a ver esta entrevista por si necesitan sus servicios profesionales? Bueno, está la página de Facebook, pueden buscarme como psicólogo Mauricio López, o en Instagram, soy como mauriciolopez.psicólogo. Ahí pueden mandar un mensaje, paso pendiente, no las 24/7, pero pueden mandar un mensaje y se arregla una cita, así de simple. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por brindarnos esta entrevista y esperamos contactarlo en una nueva ocasión para abordar estos temas desde el punto de vista psicológico. Yo soy Wilber Monterrosa, gracias a ustedes por estar pendientes de la entrevista desde San Salvador. Hasta la próxima. El informe Periodismo Científico.